Hola, esto es RodLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 0. No es fácil ser dado de baja. Aunque nunca fue mi intención, me uní al ejército cuando era joven. Después de despertar los recuerdos de mi vida pasada, me di cuenta de que este mundo era igual que uno de un juego. Desde ese momento, luché sin descanso solo para sobrevivir. Demonio del campo de batalla. Francotirador de la bala mágica. El perro loco de la emperatriz. Como resultado, una serie de títulos amenazantes se asociaron a mi nombre. No eran títulos que hubiera querido, pero estaba lo suficientemente satisfecho con ellos. Mis enemigos me temían y mis aliados me alababan. ¿Qué había para quejarse? Sin embargo, no podía seguir actuando como el lacayo de la emperatriz para siempre. El imperio será derrotado por las naciones aliadas. Ese futuro de una sola frase se estaba convirtiendo poco a poco en realidad. Quizás por eso me sentía secretamente complacido de enfrentar a la emperatriz después de perder una batalla. Si la emperatriz me reprendía, solo tenía que inclinar la cabeza, disculparme profusamente y luego renunciar. Después de eso, lavaría mi identidad, escaparía a alguna isla remota y todo sería perfecto. He ahorrado una buena cantidad de dinero. Si lo peor llegara a pasar, siempre puedo vender secretos militares a otro país. Un fin al agotamiento del campo de batalla. A partir de ese momento, me esperaba una vida color de rosa. Casi era suficiente para hacerme reír, pero habiendo sido convocado ante la emperatriz, no tuve más opción que mostrar una expresión culpable. Levanta la cabeza, Daniel Steiner. Al escuchar la voz de la emperatriz, que me hablaba desde el trono, levanté la cabeza. Sylvia Bonamber. Ella era la emperatriz que tenía el poder absoluto sobre el imperio, una mujer que había sometido a su propio hermano para reclamar el trono. Mi mirada se dirigió naturalmente a sus ojos azul lapislázuli y a su cabello dorado, que se asemejaba al sol en un día de primavera. Supervisaste la derrota de la división blindada mágica en la batalla de Esqueolan y desde entonces has regresado. Esta es una pérdida tremenda para el imperio y un error histórico. Bien. Todo lo que necesito es que la emperatriz me reprenda. Una vez que la emperatriz me reprenda, podré usarlo como excusa para dejar el ejército y comenzar mi nueva vida feliz. Sin embargo, basándome en los hechos de que la batalla de Esqueolan comenzó con un ataque sorpresa del enemigo, que hubo confusión en la cadena de mando y que, a pesar de la derrota, tus acciones minimizaron nuestras pérdidas. Por la presente reconozco tus contribuciones militares como comandante. Y sin embargo. Por lo tanto, te otorgaré la medalla del dragón blanco, el máximo honor militar del imperio. Por alguna razón, la emperatriz parecía no tener intención de dejarme ir. Capítulo 1. La única forma de escapar del imperio. Hay un juego llamado Imperio del Emperador. Literalmente traducido, significa, el imperio del emperador, y es un juego de guerra. De fantasía ambientado en una era que se asemeja a la época moderna. El objetivo principal del juego es detener al imperio, una nación militarista que busca unificar el mundo con su abrumador poder nacional. No fue un juego muy popular, pero era mi favorito absoluto debido a las interacciones increíblemente ricas entre los NPC. Por ejemplo, incluso los campesinos de la misma clase tenían valores diferentes según su región y nacionalidad. Los soldados no eran simplemente máquinas sin mente, también tenían sus propias quejas, y si el mando no las atendía, seguían la deserción y el motín. Además, dependiendo de las acciones del jugador, un NPC aliado podía convertirse en enemigo, y a la inversa, un NPC enemigo podía convertirse en aliado. Era una verdadera obra maestra. Incluso el más mínimo cambio en mi estilo de juego ponía en marcha una nueva historia, convirtiéndolo en el juego perfecto para mí. Si había un defecto, era que no importaba cómo jugaras, el imperio siempre estaba destinado a la ruina. Por supuesto, dado que el personaje principal del jugador pertenece a las naciones aliadas, el enemigo del imperio era inevitable. El problema era que este destino, inevitable, ahora me estaba ocurriendo a mí. Como todos saben, las naciones aliadas han rodeado nuestra división de infantería, que ha entrado en territorio enemigo. El cerco está a 3 kilómetros de la primera línea defensiva y a 5 kilómetros de la segunda. Estoy seguro de que todos entienden que debemos romper este cerco para cambiar el curso de la guerra. Miré al hombre que hablaba con voz solemne. Era un hombre de mediana edad con un rostro arrugado y una cicatriz memorable, una figura que conocía demasiado bien. Comandante del mando de operaciones del primer ejército móvil mágico, general de brigada Heinrich Schmidt. Era un NPC con nombre que inevitablemente encontrarías mientras jugabas el juego.
Lo que significaba que ahora estaba dentro del mundo del juego. Quise negarlo, pero el mapa de operaciones extendido sobre la mesa redonda del cuartel general y el majestuoso emblema en forma de águila detrás de Heinrich confirmaban repetidamente que esto era, de hecho, el juego. Y hasta donde sabía, solo había un lugar que usaba un emblema de águila como símbolo militar. El Santo Imperio de Bayern. Así es. Este era el corazón del imperio, una nación cuya derrota quedó sellada por el final del juego. ¿Y qué hacía yo en el corazón de este imperio? Rascándome la cabeza, finalmente recordé mi título. Ayudante del Estado Mayor de Planificación de Operaciones, Estado Mayor Imperial. Segundo Teniente Daniel Steiner. De manera cruel, yo era un ayudante en el cuartel general militar del imperio. Si hubiera recordado mi posición sin saber que el imperio estaba condenado a fracasar, habría descorchado una botella de champán, seguro de que estaba en la vía rápida hacia una carrera de élite. Pero conociendo el destino del imperio, este título valía menos que basura. En el final, estoy bastante seguro. El liderazgo del imperio, una nación de criminales de guerra, no escapa a la pena de muerte. Mientras formara parte de ello, yo también encontraría mi fin en el cadalso. Eso no podía pasar. No había vivido tanto tiempo solo para morir como un perro. Quería solicitar la baja, pero en el imperio, el periodo obligatorio de servicio para un oficial es de 8 años. No era un trabajo del que pudieras simplemente renunciar porque quisieras. Entonces, ¿qué tenía que hacer para salir de aquí? Mientras el sudor frío me recorría la espalda, una tenue realización me golpeó y apreté el puño. Una baja deshonrosa. Si me declaraban no apto para el servicio en un consejo de guerra, podría ser dado de baja deshonrosamente. Entonces ya no tendría que seguir las órdenes militares. Significaba que podría convertirme en un hombre libre y abandonar el imperio. ¿Teniente segundo? La voz de Heinrich hizo que mis hombros se estremecieran. Cuando levanté la vista, los oficiales militares, incluido Heinrich, me miraban fijamente. Has estado mirando el mapa de operaciones por un tiempo. Aparentemente absorto en la situación de nuestro ejército, ¿has ideado algún tipo de plan? De hecho, había pensado en un plan. La única forma para que yo escapara del imperio. Sintiendo el peso de las miradas de los oficiales de alto rango, dudé un momento antes de aclarar mi garganta. Mi mente corría, calculando las posibilidades. Esta podría ser mi oportunidad para una baja deshonrosa. ¿Por qué Heinrich me estaba pidiendo mi opinión? Como ayudante del personal de operaciones, probablemente asumía que había aprendido algo y me estaba dando la oportunidad de hablar. Probablemente estaba dejando de lado las opiniones de los oficiales rígidos y de alto rango por un momento, queriendo escuchar a un joven entusiasta. No discriminaba por rango o persona cuando se trataba de escuchar opiniones. Ese era el tipo de hombre que era Heinrich. Pero no tenía intención de cumplir con sus expectativas. No tenía absolutamente ningún deseo de ser un tripulante en un barco que se hunde. Comandante. Entonces, para evitar una baja deshonrosa, decidí dar la respuesta equivocada en lugar de la correcta. Con todo respeto, comandante, ¿por qué ruta planea enviar refuerzos para rescatar a nuestras tropas aisladas en territorio enemigo? Siguiendo el consejo del Estado Mayor, planeo que avancen por las colinas de las montañas Tebaita. Según nuestra división de inteligencia, la guardia enemiga es más débil allí. Las montañas Tebaita. Después de una breve pausa, hablé. Entonces debo suplicarle que reconsidere su decisión. Por un momento, la sala de reuniones quedó sumida en silencio. Era natural que se sorprendieran de que un simple segundo teniente, comisionado hace poco, pidiera reconsiderar una decisión tomada tras considerar las opiniones del Estado Mayor y los informes de la División de Inteligencia. Las miradas de los oficiales superiores en el incómodo silencio eran intimidantes, pero continué hablando con calma. ¿Comandante, no le parece extraño? ¿Por qué mientras las patrullas enemigas están en máxima alerta en todas partes, su guardia es laxa solo en las colinas de las montañas Tebaita? ¿Te parece sospechoso? Sí. Parece como si el enemigo nos estuviera atrayendo. Parece que intentan provocarnos para que avancemos por las colinas de las montañas Tebaita. Era simplemente un disparate que sonaba plausible. Después de todo, el informe de la División de Inteligencia Central era sin duda más preciso que mis delirios salvajes. Aún así, seguí adelante. Mi objetivo ahora mismo era una baja deshonrosa. Por eso era crucial que usara una sofistería absurda para mostrar lo incompetente que era. El enemigo debe haber tendido una trampa cerca de las colinas de las montañas Tebaita y está esperándonos. ¿En qué te basas? Mi intuición me lo dice. Al decir esto con firmeza, una de las cejas de Heinrich se movió.
Soltó una risa corta y sin humor, y golpeó con los dedos la mesa redonda. ¿Cuál es su rango y nombre? Ayudante del Estado Mayor de Operaciones, segundo teniente Daniel Steiner, señor. Muy bien, Daniel Steiner. Sus palabras en este momento contradicen directamente la opinión del Estado Mayor. Usted es consciente de eso, ¿verdad? Sí, señor. Si le hacemos caso, tendremos que llevar a cabo una misión de reconocimiento a gran escala. Lo que retrasará nuestro avance. ¿Puede asumir la responsabilidad de las consecuencias? Me estaba diciendo que me preparara para una acción disciplinaria si mi opinión resultaba ser nada más que una preocupación inútil. Esta era exactamente la imagen que esperaba. Si mi predicción es errónea, con gusto me quitaré el uniforme y renunciaré al ejército. En el momento en que terminé de hablar, la sala de reuniones se agitó. Pude escuchar murmullos de desaprobación y el chasquido de lenguas por todas partes. Entre ellos, mi superior directo, el jefe del Estado Mayor de Operaciones, frunció el ceño y comenzó a hablar. Segundo teniente Daniel, tu insolencia va demasiado lejos, ¿sabes dónde estás? El jefe, que estaba a punto de reprenderme, de repente guardó silencio. Heinrich levantó una mano para detenerlo. Segundo teniente Daniel Steiner. No hay daño en ser cauteloso, así que confiaré en ti esta vez. Continuó con una sonrisa. Pero recuerda esto. Una vez que las palabras son pronunciadas, no pueden ser retractadas. Si tus palabras causan daño al imperio, no dudaré en convocar un consejo de guerra. Por un instante, los ojos oscuros de Heinrich se entrecerraron. ¿Se entiende? Una presión inmensa me envió un escalofrío por la espalda. Así que este era un hombre que había ascendido al rango de general a través de innumerables batallas. Era alguien que sabía cómo impregnar sus palabras de peso. En cualquier otro momento, me habría sentido aplastado por la atmósfera, bajando la cabeza o evitando su mirada, pero como estaba buscando una baja deshonrosa, no había necesidad de esquivar la mirada del comandante. Enfrenté la mirada de Heinrich sin titubear y ofrecí una leve sonrisa. Es lo que esperaba, comandante. A la mañana siguiente. Cuartel General del Estado Mayor Imperial, dormitorio de oficiales. Toc, toc. El sonido de golpes me despertó lentamente. Giré la cabeza para mirar el reloj despertador. Aún no era hora de levantarse. ¿Un golpe a esta hora tan temprano? ¿Quién podría ser? Mientras parpadeaba, aún medio dormido, volvió a sonar el golpe en la puerta. Segundo teniente Daniel Steiner, el comandante lo llama, levántese. La palabra, comandante, hizo que mis ojos se abrieran de par en par. Ese sí, señor. Respondí apresuradamente, me levanté de la cama, me vestí rápido y abrí la puerta. Más allá de la puerta estaba un oficial vestido con el mismo uniforme militar imperial que yo. Los 3 diamantes en sus charreteras indicaban que era capitán. Mi superior. ¿Es usted el segundo teniente Daniel Steiner? Sí, señor. Pero, ¿por qué me ha llamado el comandante? Ya tenía una buena idea. Debió haber enviado una gran fuerza de reconocimiento a las colinas basándose en mi opinión, solo para que regresaran con las manos vacías. Desperdiciar mano de obra durante la guerra era un pecado, por lo que el comandante debió haberme convocado para reprenderme por mi incompetencia. Heinrich, después de calificarme como basura humana, pronto convocaría un consejo de guerra. Cuando eso sucediera, todo lo que tenía que hacer era admitir mi culpa y quitarme el uniforme. Era un pase libre hacia una baja deshonrosa. Dependiendo de la situación, incluso podría enfrentar tiempo en prisión, pero pasar unos años en la cárcel era mucho mejor que formar parte del liderazgo de una nación criminal de guerra, y que me cortaran la cabeza, así que podía soportarlo. Justo cuando sentí un alivio porque todo iba según lo planeado, una sonrisa apareció en los labios del capitán. ¿Se está burlando de mí? No, espera un momento. Algo no está bien. Deberías estar complacido, segundo teniente. Gracias a tu intuición precisa, nuestro ejército pudo evitar un desastre. El comandante te ha convocado para discutir tu recompensa por esto. ¿Qué? Capítulo 2. Dije que no quiero un ascenso sede del Estado Mayor Imperial. La oficina del comandante del ejército móvil mágico. Susurro. Heinrich, sentado en un lujoso escritorio de caoba, pasó la página de un expediente. La información en la página no era otra que los datos personales de Daniel Steiner. Nombre, Daniel Steiner. Lugar de nacimiento, pueblo de Pianmari, baronía de Betargen, Imperio del Sur. Detalles relevantes, confirmado que fue abandonado por sus padres y criado en un orfanato. Más tarde, reconocido por su talento mágico por un oficial de conscripción enviado,
Ingresó en la Academia Imperial de Magia y se graduó como el mejor de su clase. Habiendo leído hasta los detalles relevantes, Heinrich se colocó una pipa en la boca. Graduado como el mejor de su clase en la Academia de Magia. Esto no era particularmente sorprendente. Después de todo, solo aquellos con talento a nivel de genio podían ingresar a la sede del Estado Mayor Imperial. Sin embargo, el hecho de que fuera huérfano le dio a Heinrich una impresión diferente. Él defendió una opinión basada en la intuición, incluso sin tener una familia que lo respaldara. No era común, pero de vez en cuando, un joven oficial apasionado rompía la tensa frialdad de una reunión para expresar su opinión. Pero detrás del valor que mostraban estos jóvenes siempre estaba el nombre de su familia. Siempre existía la confianza tácita de que, incluso si sus palabras causaban algún problema, su familia no los abandonaría. Y sin embargo, Daniel Steiner. Este oficial recién comisionado, huérfano, no tenía familia que lo respaldara. Si el ejército hubiera sufrido por su opinión, la sanción disciplinaria no habría terminado simplemente con la pérdida de su uniforme. Daniel debía saber eso, sin embargo, defendió su opinión de todos modos. Y al final, su opinión resultó ser acertada y válida. Como resultado de ordenar un reconocimiento a gran escala, obtuvieron información de que el enemigo estaba preparando una emboscada cerca de las colinas. ¿Tiene un ojo que pueda ver a través del campo de batalla? Por supuesto, eso podría ser un salto lógico. Podría haber sido una simple coincidencia. Sin embargo, estaba claro que gracias a Daniel, habían podido evitar pérdidas potenciales. En una era de feroz competencia donde una pequeña corriente podía cambiar el rumbo de la guerra, la aguda percepción de Daniel era como una lluvia bienvenida en un desierto. Desde la perspectiva de Heinrich, era un talento que simplemente debía ser recompensado. Toc, toc. El sonido de un golpe lo sacó de sus pensamientos. Heinrich cerró el expediente y lo colocó en el borde de su escritorio. Comandante, señor. He venido a cumplir con mis deberes con el segundo teniente Daniel Steiner. Heinrich se quitó la pipa de la boca, exhaló una bocanada de humo y dijo, adelante. La puerta de la oficina se abrió y entró el segundo teniente Daniel Steiner acompañado del ayudante, un capitán. Alto, con cabello negro y ojos negros. Parecía demacrado, pero su espíritu estaba vivo. Al llegar al centro de la oficina, los dos hombres hicieron un saludo firme como si fuera una señal. Heinrich devolvió el saludo de manera casual, y el capitán se apartó. Luego, Daniel pasó a la posición de descanso de desfile y esperó a que Heinrich se dirigiera a él. Parecía un soldado modelo en todos los aspectos. Su postura era tan perfecta que era difícil encontrar alguna diferencia con la posición de descanso de desfile, mostrada en los manuales de entrenamiento. Sintiendo cierta simpatía, Heinrich comenzó a hablar. Segundo teniente Daniel Steiner. Como probablemente haya escuchado de mi ayudante, gracias a usted, el ejército pudo evitar pérdidas potenciales. Esto es, sin duda, un servicio meritorio. Daniel permaneció en posición de firmes. Mantuvo la actitud de un soldado modelo, sin hablar hasta que su superior le dirigió la palabra primero. Podría haberse emocionado por su logro y adelantarse a sí mismo, pero se mantuvo notablemente sereno. Por supuesto, esto era solo lo que pensaba Heinrich. Por dentro, la mente de Daniel era un crisol de caos. ¿Mi tontería en realidad resultó ser correcta? ¿Pero por qué? Mientras apretaba los dientes confundido, Heinrich continuó. El servicio meritorio debe ser recompensado. Por lo tanto, tengo la intención de proponerte para un ascenso en el próximo ciclo de revisión. ¿Qué opinas? Los hombros de Daniel se estremecieron. Para Daniel, un ascenso era lo mismo que acercarse un paso más a la muerte. Tomando una profunda respiración, Daniel intentó dar la mejor excusa con calma. Señor. Estoy profundamente conmovido por sus amables palabras. Sin embargo, no deseo recibir un trato especial por un solo acto meritorio. ¿Un solo acto de mérito, dices? Sí, señor. Creo que solo estaba cumpliendo con mi deber como oficial del Santo Imperio de Baviera. Por lo tanto, le pido que reconsidere poner mi nombre para la promoción. Heinrich parpadeó sin expresión. Había visto a innumerables belicistas sedientos de promoción, pero esta era la primera vez que veía a alguien rechazarla rotundamente cuando se le ofrecía. El capitán que observaba desde un lado estaba igual de sorprendido. ¡Qué tipo tan extraordinario! Heinrich soltó una risa baja y dejó su pipa. Segundo teniente. Creo que está equivocado en algo. Su logro no fue un solo acto de mérito. Salvó la vida de al menos varios cientos de nuestros compatriotas.
Por lo tanto, no puedo conceder su solicitud. Señor, yo solo estaba. ¿Basta? No sabe que recompensar el mérito y castigar el fracaso es uno de los principios fundamentales del ejército imperial. Si sigue negándose, lo tomaré como un rechazo a los ideales del imperio. En otras palabras, iba a promoverlo le gustara o no. Cuando el comandante, la máxima autoridad del ejército, habló así, un simple teniente segundo ya no podía objetar. Al final, Daniel no tuvo más opción que aceptar de mala gana. Aceptaré este honor inmerecido. Heinrich, que había estado observando a Daniel atentamente, asintió. Bien. Entonces está decidido. Puede retirarse. Al escuchar la orden de retiro, Daniel hizo otro saludo militar firme. Heinrich devolvió el saludo, y Daniel se dio la vuelta y salió de la oficina. Los pasos se alejaron. Una vez que confirmó que Daniel se había ido, Heinrich soltó una risa baja. Un joven raro en estos tiempos. ¿No estás de acuerdo, capitán? El capitán, que había estado mirando fijamente la puerta por donde salió Daniel, giró la cabeza. Sí, señor. Normalmente, la gente hace cualquier cosa para mejorar su evaluación de desempeño, pero nunca he visto a alguien intentar empeorarla. Él no es solo un soldado de nombre. Posee una verdadera voluntad de defender el imperio y aplastar a las naciones aliadas. Parece que un talento tremendo se ha unido a nuestras filas. Era como ver a su yo más joven. Con una sonrisa satisfecha en el rostro, Heinrich añadió casualmente, el ejército necesita talento como ese. Especialmente ahora, con el poder de las naciones aliadas creciendo día a día. Recogiendo la pipa que había dejado, Heinrich se rió con diversión. Espero ver hasta dónde puede llegar. Asterisco. Maldita mierda. En serio. De vuelta en mi dormitorio privado, grité en un ataque de ira. Y con razón. La situación iba de mal en peor. Una promoción anticipada. Esto no se trataba solo de añadir otro diamante a mi rango, pasando de segundo teniente a primer teniente. Una promoción anticipada dentro del elitista cuartel general del Estado Mayor Imperial significaba ser reconocido como un élite entre élites. Incluso si me reasignaran después, la etiqueta de un élite que recibió una promoción anticipada en el Estado Mayor me seguiría. Era el mayor honor que un oficial subalterno podía recibir, un camino garantizado hacia el éxito. En otras palabras, acababa de dar un paso más cerca del núcleo del liderazgo del imperio. Para decirlo simplemente, significaba que la probabilidad de que me cortaran la cabeza cuando llegara la derrota futura del imperio, acababa de aumentar. Sentado en mi cama, me pasé una mano por la cara y levanté la mirada. En el espejo de cuerpo entero frente a mí, vi a un hombre con leves ojeras bajo los ojos. Estoy bastante seguro de que grité de alegría cuando confirmé por primera vez mi asignación al Estado Mayor, pero después de despertar los recuerdos de mi vida pasada, este lugar era un infierno. Después de mirar mi reflejo por un rato, suspiré y me levanté. Abriendo la ventana, miré hacia afuera y vi a oficiales militares de alto rango dirigiéndose al trabajo, uno tras otro. Correcto. Pensándolo bien, este era un lugar donde los oficiales de alto rango eran tan comunes como las piedrecillas en el camino. Gracias a eso, era el lugar perfecto para ganar puntos para una carrera militar cómoda, pero, por el contrario, también era el lugar perfecto para perderlos. Las cosas se han torcido un poco, pero nada ha cambiado. Todo lo que tenía que hacer era cometer un acto de incompetencia y desvergüenza tan grande que superara mi mérito. Me aflojé la corbata ajustada del uniforme y solté un suspiro lento. Señor. Le agradezco su confianza en mí. Pero no quiero un ascenso anticipado. Al menos no en este imperio. Por lo tanto, para cancelar el ascenso anticipado y acelerar mi baja deshonrosa, necesitaba convertirme en un completo sinvergüenza. Casualmente, el ingrediente perfecto para interpretar el papel de sinvergüenza estaba justo aquí, en el cuartel general del Estado Mayor. Ese ingrediente era el hombre bajo cuyo mando servía, el mayor Karlenbrich, un oficial de planificación de operaciones del Estado Mayor. Un hombre con una personalidad en bancarrota que empezaba su día regañándome y lo terminaba mirándome por encima del hombro. Si usaba a mi superior directo, Karlenbrich, todavía existía la posibilidad de una baja deshonrosa. Así que solo espera, comandante. Porque pase lo que pase, escaparé de este imperio. Capítulo 3. Esta vez, realmente seré dado de baja, ¿verdad? Después de ajustar mi uniforme y terminar el desayuno en el comedor de oficiales, me dirigí a la oficina privada del personal de operaciones. Era un día como cualquier otro. La única diferencia era que algunos de los oficiales de alto rango que pasaban por el pasillo habían empezado a reconocerme. ¿Eres ese famoso segundo teniente?
¿El que supuestamente dejó en ridículo a todo el personal en el puesto de mando? Ah, no me malinterpretes. Lo digo como un cumplido. Segundo teniente. Sé que confías en tus habilidades, pero no te presumas demasiado frente a tus superiores. No si quieres una carrera larga en el ejército. Solo un consejo basado en mi propia experiencia. Vaya. Pensé que el Estado Mayor estaba lleno de viejos tontos rígidos, pero nunca esperé encontrar un talento como tú aquí. Te apoyaré, así que sigue con el buen trabajo. Me agarraban cada vez que pasaba, lanzándose en discursos interminables que me hacían dar vueltas la cabeza. Como no podía simplemente ignorarlos, logré escapar usando liberalmente las 3 palabras mágicas: sí, señor. Es así, y gracias, señor. El problema era que haber sido retenido por los oficiales me había hecho llegar tarde al trabajo. Se suponía que debía estar allí a las 8:30, pero ya eran las 8:28. Las oficinas del personal estaban todas en el 5º piso, y aún a mi paso más rápido, tomaría 4 minutos llegar allí. Los oficiales imperiales estaban obligados por un maldito deber a mantener el decoro, lo que significaba que no podíamos correr a menos que estuviéramos en el campo. Definitivamente iba a llegar tarde. Ese bastardo Carl va a perder la cabeza otra vez. Para reiterar, mi superior directo, Karlenbich, era un neurótico que reaccionaba exageradamente ante cada pequeño error. Si tuviera un buen historial, tal vez le habría tenido algo de respeto, pero el único logro de este hombre fue esconderse en la retaguardia y temblar de miedo durante una guerra defensiva contra las naciones aliadas hace 7 años. ¿Cómo podía un hombre así estar en el Estado Mayor Imperial, que se enorgullecía de ser una meritocracia? Hay un dicho: si cuestionas el rango y título de un superior, mira su trayectoria. Así es. Karlenbich provenía de una familia noble prestigiosa, y su padre era embajador. Si bien esto es cierto para cualquier organización, si se miraba de cerca, incluso el imperio, que se proclamaba meritocrático, era una compleja red de lazos de sangre, regionales y académicos. Y quien disfrutaba de esos privilegios al máximo no era otro que mi superior, Karlenbich. Mi evaluación de él era que era el epítome de la incompetencia y la depravación, basura humana viviente. Incluso tenía pruebas. Si se asignaran acciones a la causa de las ojeras bajo mis ojos, Karlenbich sin duda sería el accionista mayoritario. Gracias a él, me preguntaba qué tipo de locura haría hoy, pero mi corazón estaba en paz. No importa. De todos modos, pronto seré dado de baja. Mientras una baja deshonrosa fuera mi objetivo, ya no necesitaba adular a Carl. ¿Es esto lo que siente un oficinista, yendo al trabajo con una carta de renuncia en el bolsillo? Incluso una sonrisa apareció en mis labios. Con pasos ligeros, me dirigí a la oficina del personal de operaciones en el 5º piso y toqué la puerta. Segundo teniente Daniel Steiner, ayudante del Estado Mayor de Operaciones. Entrando. Después de declarar mi rango y nombre, abrí la puerta y vi el interior de la oficina. Lo primero que vi fue a Carl, sentado en su escritorio en la habitación iluminada por el sol, con la cabeza entre las manos. Estaba sudando frío, como si hubiera cometido un grave error. Era una vista extraña. No parecía haber notado que entré, así que me acerqué a él y hablé. Mayor Karlenbich. Debe estar en la oficina del Estado Mayor de Operaciones a las 9. Debería empezar a prepararse. Me quedé en silencio y cerré la boca. La cabeza de Carl se levantó de golpe al oír mi voz, sus ojos ardían de furia. ¿Realmente estaba tan enojado porque llegué 2 minutos tarde? Mientras me quedaba allí, desconcertado, Carl se levantó de su asiento de un salto. ¿Tú? ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Qué hice? ¿Llegar 2 minutos tarde? Parpadeando, sin entender, Carl se acercó a mí. ¿Quién te dijo que podías dar tu opinión al comandante? ¿Cómo se atreve un simple teniente segundo, huérfano además, a interferir en la reunión? Al llegar a mí, Carl me agarró del cuello y me empujó bruscamente. Casi caigo, pero logré mantener el equilibrio retrocediendo tambaleándome. Mis planes están todos arruinados por tu culpa. Mierda. No solo están arruinados. Mi vida está en peligro ahora, hijo de puta. ¿De qué estaba hablando? Siempre fue un imbécil, pero hoy estaba especialmente. ¡Pum! Mi cabeza chocó contra la pared y solté un gemido bajo. Si algo me pasa, no caeré solo. Usaré todos los trucos del libro para arrastrarte al infierno conmigo. ¿Me entiendes, bastardo? ¿Ha perdido completamente la razón? Normalmente, habría tragado mi ira y dejado pasar esto, pero no hoy. Tú empezaste esto, Carl. ¿Qué? Acabas de usar un lenguaje informal con tu superior. Bofetada.
Le aparté la mano de un golpe y de inmediato le lancé un puñetazo en la cara. Sorprendido, Karl intentó girar la cabeza para esquivar, pero fue demasiado tarde. Mi puño impactó contra su pómulo. ¡Ay! Karl gritó y retrocedió tambaleándose. Lo seguí, agarrándolo del cuello y haciéndolo tropezar. ¡Pum! Karl cayó al suelo, con el rostro contorsionado por el dolor mientras escupía. Me senté a horcajadas sobre él y recogí el puño. Le di un momento de pausa antes de golpearlo de nuevo. Karl, aunque temblando, logró hablar. Tú, sabes que esto es agresión a un oficial superior. Habrá un consejo de guerra. Eso significa que tu carrera militar se ha acabado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Pensó que no lo sabía? Me encogí de hombros. No tienes que preocuparte por mí. Hago esto para terminar mi carrera militar. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Un golpe sordo interrumpió las palabras de Karl. Miré hacia abajo a Karl, que se había desmayado con la mandíbula torcida hacia un lado, y luego me levanté. Mientras me sacudía las manos, escuché el sonido de pasos acercándose rápidamente desde fuera de la puerta. Debieron haber escuchado el grito de Karl. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y 2 soldados entraron apresuradamente. ¿Qué es todo este alboroto? El soldado que había gritado con tanta valentía se paralizó al ver la escena ante él. Entendido. Un oficial de Estado Mayor de Operaciones tendido inconsciente en el suelo con su ayudante de campo de pie. ¿Sobre él? Claramente era una situación difícil de comprender. Así que decidí ayudarlo. Es un asalto a un oficial superior. Yo soy el culpable, así que llévenme. Aunque di una explicación útil, los soldados solo dudaron. Al encontrarlos patéticos, suspiré. ¿Por qué solo están ahí mirando? ¿Necesito que comparen mis nudillos con los moretones del mayor Karl para que me arresten? No, señor. Finalmente, los soldados reaccionaron. Sacaron las cuerdas de sus cinturones y comenzaron a atarme las muñecas. Me dejé atar con una expresión vacía, pero por dentro sonreía aliviado. Fue un asalto impulsivo a un superior, así que el castigo no será muy severo. Considerando mis recientes commendaciones, probablemente solo me darán de baja. Fue, en efecto, una baja sin ninguna penalización. Animé en silencio y giré la cabeza para mirar por la ventana. El esplendor de la primavera estaba en plena exhibición. Era la estación perfecta para ser dado de baja. Esa noche. En la residencia del mayor Karlinbrich. Registren cada centímetro. Sí, capitán. Bajo el mando de Philipp Bender, ayudante del general de brigada Heinrich Schmidt, los soldados se dispersaron en todas direcciones. Philipp paseó tranquilamente por la sala, perdido en sus pensamientos por un momento. Así que, el teniente segundo Daniel agredió hoy a su oficial superior. Cuando escuchó la noticia por primera vez, pensó que debía haber oído mal. ¿Cómo pudo alguien que acababa de ser elogiado por un servicio meritorio causar un incidente así? Además, a los ojos de Philipp, Daniel era el modelo mismo de un soldado ejemplar. Para que Daniel recurriera a la violencia, tenía que haber una razón. Heinrich, que pensaba lo mismo, solicitó una declaración detallada a la policía militar que llegó tarde al lugar. Durante el proceso, Karl mostró signos de ansiedad y dijo tonterías sobre cómo las naciones aliadas podrían matarlo. Sintiendo que algo no estaba bien, Heinrich ordenó a Philipp registrar la residencia de Karl, por lo que Philipp ahora estaba irrumpiendo en la casa con sus soldados. «Capitán, ¿podría venir aquí, por favor?» El grito de un soldado sacó a Philipp de sus pensamientos, y él asintió. «Voy». Al acercarse, el soldado golpeó ligeramente las tablas del suelo. Golpe, golpe. El sonido era inusualmente ligero para un suelo de madera. Era como si estuviera hueco por dentro. Este es el único lugar que suena diferente. Un truco clásico. Haz palanca para abrirlo. Sí, capitán. El soldado usó una palanca para levantar las tablas del suelo, revelando una pequeña caja en su interior. Philipp se arrodilló y levantó la caja, abriendo la tapa. Dentro había documentos y algunas cartas. Esto es. Eran documentos militares imperiales clasificados que nunca deberían caer en manos enemigas. Las cartas contenían promesas de grandes sumas de dinero a cambio de vender información a las naciones aliadas. Incluso había una orden reciente para atraer a los refuerzos del imperio a avanzar hacia las colinas. ¿Esta basura? El mayor Karl era un traidor a su pueblo. Era una anguila escurridiza que, cegada por el dinero, había vendido secretos y saboteado operaciones militares. En ese caso,
Daniel debió haber agredido a Carl porque no pudo contener su rabia hacia este traidor nacional. Por lo tanto, Daniel no era un oficial sinvergüenza que había agredido a su superior. Era un héroe que había salvado a la nación al encontrar y capturar a un espía. Daniel Steiner era ese héroe. Parece que hemos tenido un gran malentendido. Tenía que regresar a la sede inmediatamente, informar de esto y aclarar el error. Con la decisión tomada, Philip cerró la caja y se puso de pie. Soldado. Regreso a la sede. Infórmeme si encuentra alguna información adicional. Ese sí, señor. ¿Pero puedo preguntar por qué tiene tanta prisa por regresar? Philip sonrió y miró hacia abajo al soldado. Esta evidencia acaba de probar la inocencia del teniente segundo Daniel Steiner. ¿No deberíamos limpiar el nombre de un héroe que se ha dedicado al imperio lo antes posible? El soldado se quedó paralizado por un segundo. Era la primera vez que veía al capitán Felipe, conocido por ser frío, sonreír tan cálidamente. Capítulo 4. ¿Arruinado o apoyado? Ick. Oh. El sonido de un sollozo a mi lado me sacó lentamente del sueño. Giré la cabeza molesto y vi a una chica sin insignias de rango en sus hombreras. Una aprendiz, en otras palabras. Creo que se llamaba Frien. La había conocido ayer cuando nos encerraron en la cárcel de la policía militar. Por su cabello castaño claro y ojos negros, parecía ser del sur. Había intercambiado algunas palabras con ella porque éramos de la misma región, y ahora se aferraba a mí por alguna razón. Despertar y encontrarla pegada a mi lado era agotador. Consideré ignorarla, pero parecía que seguiría llorando si la dejaba sola, así que hablé. Supongo que has olvidado que un soldado imperial no debe mostrar lágrimas tan descuidadamente. Al oír mi voz, Frien saltó sorprendida y dejó de sollozar. Lo siento, no tengo excusa. De repente estaba pensando en mi padre en casa. ¿Tu padre está enfermo? No, no es eso, pero estaba tan orgulloso de que me alistara en el ejército imperial, y aquí estoy, encerrada sin siquiera haber completado mi entrenamiento. Me siento como una idiota. ¿Así es como reportas a un oficial? Ante mi pregunta directa, los hombros de Frien se encogieron. Mis disculpas, me corregiré. Ella era un caso perdido. Le lancé una mirada fría antes de volver la vista hacia adelante. Dijiste que estás aquí por negarte a disparar un arma debido a tus creencias religiosas. Así es. Me inscribí para ser médica, así que... Incluso los médicos necesitan saber disparar. Si un enemigo intentara matar al soldado que estás atendiendo, ¿simplemente lo dejarías morir? Frien no respondió. Sería más exacto decir que no pudo responder. La guerra no es un juego de niños. Si quieres hacer de doctora, deberías ir a enseñar a niños en un jardín de infancia, no en un campo de batalla. Desanimada, Frien bajó la cabeza. Al verla así, suspiré y añadí unas palabras más. Aún así, creo que tu voluntad de alistarte voluntariamente para salvar personas es noble. Las mujeres no están sujetas al reclutamiento, por lo que ofrecerse voluntariamente es imposible sin un espíritu de sacrificio. Gracias, teniente segundo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Frien, que había estado encorvada. Sus palabras me dan fuerza, señor. También entiendo lo infantil que he estado actuando. Por el honor de mi padre, que es pastor, haré todo lo posible si vuelvo al centro de entrenamiento. Su discurso aún estaba salpicado de informalidades, pero decidí no señalarlo esta vez. Parecía un hábito inconsciente, y dado que no era su superior directo, no había necesidad de que yo la corrigiera. Así que eso era todo. Su padre era un clérigo, por eso dudaba en usar un arma de fuego. Debe haber aprendido que quitar una vida es un tabú, así que era comprensible. Espera un momento. ¿Su padre es un clérigo? ¿Es del sur, una mujer y fue disciplinada durante su entrenamiento? Una sensación de inquietud me invadió. Era increíblemente similar a la historia de fondo de un NPC que solía encontrar cuando jugaba el juego. Sudando frío, miré a Frien. Soldado, ¿cuál es su nombre completo, exactamente? ¿Señor? Es Frien. Mi nombre completo es Frien Remiliat. Al escuchar su nombre completo, sentí que se me erizaba el cabello. Frien Remiliat era un NPC nombrado conocido como la Santa del Imperio. Con su magia única de canto continuo, podía lanzar un beneficio sobre todo un campo de batalla, convirtiendo a los soldados desplegados allí en verdaderas máquinas de matar. Así era Frien. Siempre que escuchábamos que estaba en el campo de batalla, ordenábamos una retirada a menos que nuestras fuerzas tuvieran una ventaja abrumadora. Me sentí profundamente desconcertado al encontrarme con un NPC nombrado en una celda,
Pero no tenía mucho que ver conmigo. De todos modos, me van a dar de baja. Una vez que saliera del imperio, nunca la volvería a ver. ¿Para qué importarme? Ya veo. Es un nombre bonito. Ante mi respuesta superficial, Frien se sonrojó tímidamente. No sabía mucho, pero si se sonrojaba por un cumplido tan trivial, podía notar que no tenía experiencia con los hombres. ¿Qué hacía siquiera alistándose en el ejército cuando debería estar disfrutando de su juventud? Entonces, si no hubiera despertado los recuerdos de mi vida pasada en el puesto de mando, habría pensado que servir en el ejército era el mayor honor. No era muy diferente. ¿Segundo teniente Daniel Steiner? Justo entonces, un sargento se acercó a las rejas de hierro y me llamó. Levanté la mano. Después de confirmar que mi rostro coincidía con la lista, el sargento sacó una llave de su cinturón y abrió la puerta de la celda. Estás siendo liberado. Sígueme. Supuse que era el momento. Parecía que el alto mando había terminado de evaluar la situación y convocado un consejo de guerra. Frien, a mi lado, parecía ajena a todo, parpadeando con sus ojos claros y una expresión ingenua. Finalmente sales. Fue un honor hablar contigo, segundo teniente. Con una expresión renuente, aunque por dentro estaba animado, asentí, luego me levanté y seguí al sargento. Caminamos por la oficina de la policía militar y salimos del edificio, donde el capitán Felipe estaba esperando. Él sostenía una especie de caja, que tenía una sensación extrañamente lujosa. «¿Ah, estás aquí?» El capitán Felipe me dio una sonrisa benevolente. Algo se sentía extraño, pero saludé para mostrar el debido respeto. Felipe devolvió el saludo con naturalidad y se acercó a mí. Originalmente iba a sacarte un poco antes, pero el proceso se retrasó por todos los procedimientos. Has pasado tiempo en el cuartel general del Estado Mayor, así que entiendes, ¿verdad? Lo entendí. En el ejército valoraban los informes y procedimientos más que la vida misma. ¿Pero iba a sacarme antes? La sutileza de sus palabras me inquietó. Mientras lo miraba, Felipe me extendió la caja. Esto es una recompensa por tus acciones, segundo teniente Daniel Steiner. No, ahora debería llamarte primer teniente. ¿Qué demonios es esto? Parpadeé sin entender, tomé la caja y la abrí. Dentro había una insignia con 2 diamantes, el símbolo de un primer teniente, y un par de charreteras. Preguntándome de qué se trataba todo esto, miré a Philip. Él me dio una sonrisa amable, como para decir que debería estar orgulloso. Tu juicio fue correcto. El mayor Karlenbrich ha sido identificado como un espía de las Naciones Aliadas. Por lo tanto, para premiar tu mérito militar, el alto mando te ha otorgado un ascenso especial de un rango, omitiendo el proceso de revisión. ¿Un ascenso de un rango? ¿Para mí? Así es. El principio fundamental del ejército imperial es premiar el mérito y castigar las faltas, después de todo. Además, dado que el puesto de oficial de Estado Mayor de Operaciones estará vacante por el momento, el alto mando te ha ordenado servir como oficial de Estado Mayor de Operaciones en funciones. ¿Es una broma? Agredí a mi oficial superior, y resulta que él era en realidad un espía de las Naciones Aliadas. ¿Y ahora recibo un ascenso especial de un rango? Esto es completamente absurdo. A este ritmo, podrías incluso superarme de todos modos, felicidades. Pero las felicitaciones de Philip confirmaron que esta ridícula situación era real. Sin otra opción, estreché su mano a regañadientes y ofrecí elogios al imperio. Asterisco. Después de usar la semana de vacaciones de recompensa que recibí del alto mando, regresé a la sede del Estado Mayor Imperial. Al entrar en el edificio y dirigirme a la oficina del Estado Mayor de Operaciones, las miradas de los miembros del personal que conversaban se volvieron hacia mí. Comenzaron a reunirse a mi alrededor, con sonrisas en sus rostros. Primer teniente Daniel, no es nuestro héroe. Debe haber sido difícil atacar al superior bajo el que servías, qué gran valor. Acumular 2 méritos consecutivos recientemente es asombroso. ¿Sabías que tu nombre aparece ocasionalmente en el alto mando? No gané estos méritos porque quisiera, ustedes. No tenían idea de que mi corazón se estaba pudriendo por dentro mientras ofrecían sus felicitaciones. Era asfixiante. Por favor, ahórrense los elogios. Simplemente actué por un deseo de servir al imperio. Aún así, no pude ignorar su buena voluntad, así que respondí con una sonrisa. Solo después de intercambiar saludos por un rato pude caminar hacia mi escritorio, el que solía usar el mayor Karl. Parecía que todas sus pertenencias personales habían sido retiradas, ya que el área del escritorio estaba impecable. Sobre el escritorio había un mapa de batalla, algunos documentos y un teléfono, pero lo que más llamaba la atención era la placa con el nombre.
Oficial de operaciones en funciones / teniente primero Daniel Steiner. Confiar el papel de oficial de Estado Mayor de operaciones a un teniente primero, incluso como un puesto temporal, fue realmente poco convencional. El puesto era clave dentro del cuartel general del Estado Mayor, lo suficientemente importante como para tener una oficina privada. No era algo que normalmente se confiara a un simple teniente primero. En otras palabras, significaba que el alto mando me consideraba un recurso muy útil. Era absurdo. Apenas habían pasado 3 meses desde mi comisión, y ya había recibido un ascenso especial a teniente primero y conseguido el puesto de oficial de Estado Mayor, de operaciones en funciones. Yo era la élite de la élite. Se podía decir con seguridad que no solo un camino fácil, sino un camino dorado estaba trazado ante mí. Esto era sinónimo de que el camino hacia una baja deshonrosa se volvía aún más arduo. Escuchando el canto de los pájaros fuera de la ventana, me senté, fruncí el ceño y me llevé una mano a la frente. ¿Por qué demonios me está pasando esto? Sentí que iba a perder la cabeza. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.